más contenido y quieres más charlas, visítanos en www.eflyacademy.com. Vamos a invitarte para nuestro curso de piloto privado, piloto comercial. Conviértete en piloto, convierte tu sueño en realidad. Busca una profesión como esta que es internacional. Ser piloto es una profesión que es aceptada en todos los países. Los aviones se vuelan en todas partes del mundo. Aquí tenemos una profesión que necesita de bastantes pilotos a nivel mundial. Entonces, convierte tu sueño en realidad. Convierte tus sueños con eFly Academy, el hub de los estudiantes de aviación. También eFly Academy tiene sus cursos en helicóptero. Recuerda que la matrícula está para este 20 de septiembre y el 50% de descuento está hasta el 15 de septiembre. También eFly Academy promociona sus cursos en habilitaciones de vuelo por instrumento, en multimotores, también en inglés de la aviación, cursos abiertos como aviación para todos, para los aprendices y apasionados, aviación avanzada también para los profesionales que quieren conocer un poco más acerca de los aviones y sus sistemas. Tenemos también los cursos especializados de A320 totalmente libre para aquellos pilotos que quieren saber sobre los procedimientos de este avión que es utilizado en la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial. Entonces tienes hasta este 15 de septiembre, tienes el 50% de la matrícula para inscribirte. Vas a inscribir para que inicies el 20 de septiembre. Recuerda contactar con nuestro asesor académico en el más 506 70 38 26 51 en toda Latinoamérica, incluyendo nos puedes llamar desde los Estados Unidos hasta Argentina. Entonces vamos a empezar con nuestro curso el día de hoy. Vamos a hablar de la turbulencia. Vamos a hablar de ese fenómeno meteorológico de un movimiento irregular que resulta de ese aire desordenado por corrientes laterales y verticales. Y vamos a hablar entonces de la turbulencia. Hablamos de la turbulencia como términos en lo que es la dinámica de los fluidos, lo que tiene que ver con esta mecánica de los fluidos, que es el flujo turbulento, como dice ahí, que es un régimen de flujo caracterizado por baja difusión, por la alta convección. Recuerden, cuando hablamos de la convección, estamos hablando de un proceso de transferencia de calor y cambios temporales de rápido de las corrientes de viento, de presión y velocidad. Los fluidos no turbulentos, llamados son los flujos laminares, por supuesto, son los flujos que son los ordenados, que lo vemos normalmente en aerodinámica. Cuando hablamos entonces de turbulencia, tenemos muchos fenómenos entre los cuales necesitamos lo que sería clasificar este tipo de fenómenos. ¿Bien? Vamos a hablar entonces de la turbulencia. ¿Okay? Las turbulencias pueden ser causadas por múltiples factores, muchas causas, incluyendo los frentes, por ejemplo, los frentes cálidos, los frentes fríos, las tormentas eléctricas, las corrientes de chorro como los jet stream, todo lo que está alrededor de las montañas, incluyendo también la presión atmosférica. ¿Qué sucede cuando un avión qué sucede cuando un avión se encuentra con la turbulencia? Normalmente los aviones pueden pasar perturbaciones. En este caso, esas perturbaciones de aire van a pasar a través de la aerodinámica del avión, ¿ok? Generando perturbaciones, bien, en lo que sería en su cabeceo, en su eje lateral, en su balanceo, en su eje longitudinal. También se va a mover alrededor de su eje vertical, dependiendo de la dirección y, como hemos hablado, de la severidad de este cambio de corriente de aire. Es muy importante entonces saber, es importante conocer las turbulencias porque es un fenómeno que no se ve, es un fenómeno, es un enemigo silencioso. Tenemos una clasificación de las turbulencias y ahí reciben varios nombres dependiendo de su formación. Dentro de los tipos de turbulencia podemos hablar de la turbulencia mecánica. Cuando hablamos de la turbulencia mecánica, es una turbulencia de aire agitado causado por la fricción entre el aire y el suelo, o sea, quería decir las características que tiene el terreno y las estructuras que tiene a su alrededor, hechas por el hombre. Ese aire que viene con el fluido, ese aire que viene se impacta con esas estructuras realizadas en los aeropuertos, incluyendo
hundidas de las pistas o los pequeños huecos que tenemos antes de la pista, mejor dicho. Antes de la pista conseguimos huecos, huecos que dan el comienzo de pista o el final de pista, dependiendo también cómo cambia el viento. Entonces, el terreno accidentado también y todas esas temperaturas del aire inestable aumentan las corrientes, las velocidades, la dirección del aire. Ahí vemos entonces que requiere entonces de una habilidad bastante importante para el piloto durante este tipo de turbulencias. También vemos la turbulencia térmica. La turbulencia térmica que vemos aquí está relacionado con esas burbujas de aire, esas burbujas de masa de aire, se conoce también como turbulencia convectiva. Aquí tenemos la turbulencia convectiva también, que son las formas de calor, como hemos hablado. Recuerden que la convectiva es parte de las otras dos transferencias de calor, como es la conducción y la radiación. Bien, mediante las cuales se transporta ese calor. En este caso, la turbulencia, lo que sería la turbulencia térmica, ¿ok? Vemos que se conoce como, es la parte que es esas masas de aire, sobre todo en los momentos donde la temperatura también es muy alta. Por ejemplo, las tardes, en los mediodías, la temperatura empieza a elevarse y ese momento empieza a generar mucha turbulencia. Si preguntamos a los pilotos cuál es el mejor momento para volar, realmente debería ser en horas de la mañana o recién saliendo el sol. Esa sería la ideal para comenzar a volar. Ya en las tardes, las térmicas empiezan a generar bastantes problemas en las aproximaciones y en los aterrizajes. Esta turbulencia térmica también ayuda a muchos, lo que serían planeadores, para poder utilizar este tipo de, de ascenso, pero no con la turbulencia como tal, sino más o menos la térmica ayudaría a que el avión pudiera subir, ¿ok? Inclusive muchos de las aves utilizan este tipo de ascenso a través de este tipo de fenómeno meteorológico. Pero la turbulencia es producida por estas masas de aire cálido. También la turbulencia térmica se puede ver, se puede evidenciar en aquellos lugares donde se produce bastante calor, por ejemplo, una termoeléctrica. Cuando una aeronave pasa por esas burbujas de aire grandes, se va a sentir una turbulencia bien, puede ser moderada, se va a sentir. Hay que estar muy atentos, sobre todo cuando pasamos por encima de ese tipo de generadoras de electricidad, por ejemplo, donde el aire caliente empieza a mover y agitar este aire donde vamos navegando. Bien, eso es muy importante con la turbulencia térmica. Bien, seguimos entonces con la turbulencia de aire claro. Esa turbulencia de aire claro llamado CATS es el tipo de turbulencia más furtivo, como decir, inesperado, que toma de sorpresa a pilotos y a pasajeros. La turbulencia de aire claro es generada por fuertes cambios repentinos de aire. Esa turbulencia realmente necesita de bastante cuidado, sorprende. Lo más interesante es que el aire siempre se va a mantener claro y el cielo totalmente despejado y se presenta sin previo aviso, inclusive sin nubes, todo perfecto y se presenta esa turbulencia. Sobre todo cuando estamos por encima de los 15.000 pies. Los pilotos generalmente pueden volar fuera de ese aire despejado, ¿ok? De esa turbulencia de aire claro, por ejemplo, ascendiendo o descendiendo a unos miles de pies. Este enemigo que es causado puede ser corrientes de chorro, ingresar a esos lados donde las corrientes de chorro están pasando en ese momento, pueden azotar, pueden mover bastante fuerte la aeronave. Entonces, muy pendiente, tenemos que estar muy pendiente con este tipo de turbulencia, porque ya vemos que el cielo puede estar muy bonito, puede estar, como llamamos, sky clear, y podemos presentar este tipo de turbulencia. Inclusive pasajeros que han dudado de la pericia del piloto por encontrarse en esta situación. Si todo estaba bien, ¿por qué el avión sufre este tipo de sacudida inesperada?
Esto le ha pasado a muchos pilotos y han intentado poner, poner de mala fe esa operación del piloto. Entonces, muy importante con lo que es la turbulencia de aire claro y estar muy atento a esto, sobre todo las tripulaciones. ¿Es peligrosa la turbulencia? Podemos hablar que la turbulencia es una de las preguntas que se hacen los pasajeros y es una de las primeras preguntas que se deben responder. Entonces, en este caso, las turbulencias, por ejemplo, eh, debemos hacernos esta pregunta. ¿Vamos a estrellarnos? Es la primera pregunta que va a hacer el pasajero. Entonces, como los pilotos debemos estar acostumbrados a lidiar con esta cantidad de cielos agitados, sobre todo los principiantes. La experiencia es importante, sobre todo para dominar estos escenarios y simplemente lo que deben hacer es tratar de seguir las reglas o tratar de entender cómo debería enfrentarse un piloto ante estas adversidades, incluyendo que ya estadísticamente se han estudiado que es muy poco probable o es raro que una aeronave pueda tener un accidente catastrófico, de acuerdo a accidentes que han estudiado entre 1980 y 2008. En ese momento se estudiaron, pues se hizo un estudio la FAA para saber cuántos accidentes habían ocurrido y realmente fueron muy pocos accidentes, inclusive hubo solamente pocos accidentes graves, incluyendo solamente 3 muertes en en toda esa toma de información. En esa toma de información vemos que hubo muy pocos accidentes y podemos decir que es muy raro. Sin embargo, hay que estar atento porque aquí pueden haber lesiones a las personas, pueden haber daños a la aeronave también. Y también podemos tener una mala situación, que es una de las cosas más delicadas, una situación muy sensible para muchos pasajeros. Eso sería el peligro de la turbulencia. A ver, el peligro de la turbulencia va a depender de múltiples factores y entre los factores que está el tipo de aeronave, por ejemplo. Otro de los factores importantes es el nivel de formación y la experiencia del piloto o el capitán o el comandante de la aeronave o el piloto que está al mando en ese momento. Otro de los factores de los peligros de la turbulencia va a depender también de la altitud. Si está por encima de los 15.000 pies o está muy cercano al terreno, también es muy importante. También, en este caso, muy cerca de obstáculos, también los obstáculos, por ejemplo, los hechos por el hombre, cuando estamos hablando de obstáculos muy cercanos a las aproximaciones de los aeropuertos. Tenemos también los terrenos a altas elevaciones, por ejemplo, las montañas, y también va a depender otro peligro, el nivel de intensidad de la turbulencia. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, en este caso podemos hablar de una aeronave pequeña, piloteado por un piloto principiante o con poca experiencia reciente, que se encuentra en turbulencias extremas a baja altura, cerca de una cadena montañosa. Corre mucho peligro este piloto porque puede venir, por ejemplo, en caso de que pueda tener una pérdida de control en el aire. Entonces, es bueno que se tenga el entrenamiento para el recobre lo que sería el recobre de la aeronave como tal, bien, por este tipo de turbulencia. Y eso se practica en los simuladores. Ahora, la turbulencia puede clasificarse de acuerdo a su intensidad. De acuerdo a su intensidad, tenemos varios tipos de turbulencia. Cuando hablamos de varios tipos de turbulencia, vamos a hablar de la turbulencia que tenemos 4 tipos de niveles. En el caso de la primera turbulencia va a ser la turbulencia ligera. La turbulencia ligera es aquella que tiene cambios leves y momentáneos. La turbulencia ligera es en la altitud de la aeronave durante las turbulencias no son un peligro ni para la aeronave ni para las personas a bordo. Entonces, cuando hablamos de la actitud de la aeronave con respecto a la actitud de la aeronave, la turbulencia nivel 2 o la turbulencia moderada es cuando encontramos cambios notables de altitud y de actitud de la aeronave, así como la velocidad de la aeronave.
pero los pilotos podrían mantener un control adecuado en este tipo de turbulencia. Por ejemplo, en el caso del servicio de los tripulantes de cabina, alimentos y bebidas, en este moderada sería difícil continuar la turbulencia, durante la turbulencia. Entonces sería que detendríamos el proceso de servicio a bordo. Para la turbulencia número 3, que es la turbulencia severa, vemos que son provocadas por cambios repentinos, significativos de la altitud y actitud de la aeronave. Por ejemplo, pérdida de control en vuelo, ¿ok? Puede ocurrir en focos de turbulencia severa y el servicio de alimentos es totalmente imposible y peligroso realizarlo. Y en la última turbulencia, el último nivel de turbulencia, que sería el nivel de extrema, esta turbulencia extrema, vemos que la categoría más intensa y peligrosa, y hay unas sacudidas totalmente violentas en la aeronave que pueden causar daños a las personas, inclusive daños estructurales a la aeronave, aunque es poco probable que de tantos accidentes que se han estudiado que haya existido muchos tipos de estos accidentes. Entonces, puede ser que por esa sacudida tan violenta pueda tener daños estructurales, pero la probabilidad es muy pequeña. Aquí entonces tenemos 4 tipos de niveles de intensidad. En este caso, habíamos hablado de la intensidad ligera, moderada, severa y extrema. Bien, otra de las preguntas que habíamos hablado es que era si la turbulencia podía bajar el avión. Ya hemos hablado que es muy poco probable, que es escaso, las turbulencias no van a causar, sobre todo las turbulencias, no van a causar golpes a la aeronave, pero sí hay que estar pendiente de muchas cosas, ¿ok? Hay que estar pendiente de diferentes cosas. Por ejemplo, hay que hacer estrategias para evitar que las turbulencias puedan causarnos daño. Y aquí viene todo lo que el piloto debe hacer para evitar que ese daño sea mayor o continúe haciendo daño a las personas que están a bordo y que se genere un accidente. Recuerden que el accidente es cuando hay daños a las personas durante la operación de la aeronave y podemos tener también unos daños a la aeronavegabilidad. Eso quiere decir que la aeronave queda no aeronavegable. Para eso los pilotos se preparan, ¿ok? Y realizan un estudio previo de la meteorología. Por ejemplo, deben revisar, en este caso, los mapas meteorológicos, deben revisar las cartas meteorológicas, deben revisar los radares, también deben llevar su aeronave en caso de que sientan que están entrando en una zona de turbulencia, llevar la aeronave a una velocidad por debajo de la velocidad de maniobra. También colocar el cabin sign, ¿ok? Para colocarse los cinturones y comunicarle a los tripulantes de cabina y a los pasajeros de la situación. En cuanto al piloto automático, eso es importante saber qué pasaría con el piloto automático. El piloto automático, aquellos que le gusta la automatización, por ejemplo, mi caso, que nos gusta la automatización es buena utilizarla. No podemos estar volando un avión durante 9 horas con solo un vuelo manual, ni el primer nivel de automatización. Necesitamos automatizar la aeronave. Y según lo que menciona la Airbus en su revista Safety First, dice que el piloto automático está diseñado para enfrentar las turbulencias y mantener la aeronave cerca de la ruta que ha sido prevista, sin riesgos a correcciones excesivas. La recomendación que da esta revista es que es mantener el piloto automático activado, mantenerlo activado, ¿ok? Durante el encuentro con la turbulencia. Y es que un piloto puede tener la tentación de luchar con la turbulencia y causar un daño exagerado por los movimientos bruscos y repentinos contrarios a lo que viene la turbulencia. Entonces, es muy importante que el piloto sepa que debe considerar la desconexión del piloto automático si el piloto automático no funciona como se desea. Es importante saber eso. De igual manera, personalmente recomiendo que debe revisar las limitaciones de su aeronave, sobre todo dentro del manual de operaciones de la aeronave, en el POH, en el AFM,
también ver las notas, los caution y los warning, sobre todo con el uso del piloto automático durante la turbulencia. Muy importante este punto, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer en este caso de esta turbulencia? Muy importante que las turbulencias hay que estar muy atento. Si en el caso que las turbulencias sean en su aterrizaje, es importante mantener un control positivo de la aeronave, realizando una aproximación que evite un exceso de control. Otro de los puntos importantes que tenemos que revisar es que utilice lo que serían las entradas suaves, ¿ok? Para no aplicar excesivas cargas a la aeronave, fuerzas G en los controles de vuelo. Bien, si está, por ejemplo, solicite también a las tripulantes de cabina, a los pasajeros, guardar los artículos dentro de la sombrerera, guardar los carros de comida, retirar las botellas, es importante, de cerrar todo lo que tiene que ver con la cocina, asegurar todo lo que tiene que ver en la cabina, asegurar los baños deben estar desocupados, es muy importante durante la turbulencia. Una vez asegurada la cabina, debe pedirle a su tripulación que se regrese a sus asientos. Aquí es bien importante, los tripulantes deben regresarse a sus asientos una vez que todos los pasajeros estén asegurados y abrochados. Es muy importante. Otro de los puntos importantes que debemos ver es este tipo de turbulencia. Vamos a ver si las presentamos aquí. Esta turbulencia, que es la wake turbulence, esa wake turbulence que ven ahí es una turbulencia muy peligrosa también y poco estudiada. La turbulencia, el wake turbulence, es cuando vemos que una aeronave, de un avión está que se podría decir que es un avión que sea pesado, con movimiento lento, genera vórtice o altera el aire a su alrededor. Los pilotos que no tienen experiencia o que dudan de este tipo de eventos, se les recomienda no enfrentarse a ellos. ¿Cómo se puede evitar este tipo de turbulencia, de wake turbulence dejada por otra aeronave? Bueno, sencillamente esperar que una aeronave pesada y lenta tenga unos 3 a 5 minutos después de aterrizaje para que nosotros aterricemos. O viceversa, cuando vamos a despegar, si vamos a despegar, esperar ese tiempo de 3 a 5 minutos, aunque el centro de control de tránsito aéreo le pida que se mueva de inmediatamente o que haga la salida o que haga el aterrizaje. Es importante comentarle al centro de control de tránsito aéreo que usted está esperando esos minutos para esperar que el aire entre en calma. Esa estela turbulenta es muy peligrosa y, como les comento, no es visible. No es visible, sigue siendo un enemigo silencioso para este tipo de eventos. La estela turbulenta es bastante, es un riesgo que pueden tener de una pérdida de control en lo que sería en pleno aterrizaje o en pleno despegue. Para esto deben estar entrenadas las tripulaciones, forma parte del briefing de la tripulación, forma parte de los entrenamientos recurrentes y de los entrenamientos iniciales, hablar de este tipo de fenómenos meteorológicos donde los pilotos tienen que tener una acción para este tipo de eventos, tienen que tener un procedimiento para poder saber qué debe hacer cada piloto ante estas situaciones de enfrentarse con estos fenómenos meteorológicos que al final son una amenaza para la seguridad del vuelo. Con esto sí terminamos el día de hoy. Vamos entonces a invitarte para este 20 de septiembre. No olvides el 50% en tu matrícula hasta el 15 de septiembre para que conviertas tu sueño en realidad, para que conviertas en un piloto con una carrera que tiene valor en todas partes del mundo. Una carrera internacional para toda la vida es más que una carrera, es una pasión. Conviértete en piloto privado, conviértete en piloto de avión, de helicóptero a través de nuestra academia eFly Academy como el hub de los estudiantes de aviación de Latinoamérica. Con esto sí terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.